Bueno, pues vamos a comenzar hoy con el tema 6, que trata sobre la potencia en circuitos trifásicos equilibrados, ¿de acuerdo? Este sería el segundo de los temas en el que se trata los sistemas trifásicos. Recordad que en el tema anterior nos preocupamos por resolver un sistema trifásico y de definir ciertas magnitudes. Recordad que estuvimos definiendo magnitudes de línea, magnitudes de fase, lo que era una conexión en estrella y lo que era una conexión en triángulo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues subimos incluso hasta calcular un monofásico equivalente, y a partir del monofásico equivalente éramos capaces de obtener cualquier magnitud del trifásico, ¿vale? Eso, bueno, pues en definitiva consistía en resolver un circuito trifásico equilibrado. Bien, en este tema ahora nos vamos a centrar en el cálculo de potencia, ¿de acuerdo? Bien, el índice del tema es el siguiente, es un índice relativamente cortito. En primer lugar, lo que haremos será centrarnos en la definición de la potencia instantánea, igual que hicimos en el tema 4, ¿vale? Es decir, vamos a calcular la potencia instantánea de un sistema trifásico equilibrado y vamos a sacar algunas conclusiones. A partir de ahí vamos a ver los términos de potencia, que no es más que ampliar lo que ya se vieron, los términos que ya se vieron en el tema 4 de un circuito de corriente alterna monofásico, ampliarlo a un circuito trifásico equilibrado. Y el punto 3 veremos el factor de potencia y su mejora, ¿vale? La compensación de reactiva. Y por último, el punto 4, que quizás sea el punto, digamos, un poco más extenso y quizás más novedoso de este tema, pues se dedica a la medida de potencia en circuitos trifásicos equilibrados. Veremos tanto métodos de medida de potencia activa como de potencia reactiva y métodos de medida híbridos, es decir, métodos de medida que permiten obtener tanto la potencia activa como la potencia reactiva. Bien, pues vamos a comenzar con la potencia instantánea, ¿vale? Entonces, para calcular la potencia instantánea, ¿vale? Lo que vamos a hacer es definir un circuito trifásico equilibrado genérico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenéis dentro del recuadro, ¿vale? Es un sistema trifásico, ¿vale? Equilibrado, con 3 ramas monofásicas. Es decir, ¿cuáles son las ramas monofásicas? Pues esta sería una rama monofásica, otra rama monofásica y otra rama monofásica, ¿de acuerdo? Fijaos que estas ramas monofásicas parece que están al aire, ¿vale? En realidad se han representado al aire porque no se ha querido ponerla ni en estrella ni en triángulo, ¿vale? Es decir, ya sabéis que un sistema trifásico o una carga, si queréis verlo así como carga, pues habría que conectarla en estrella o en triángulo, ¿vale? Entonces, no se ha conectado en estrella o en triángulo porque para este análisis da igual cómo esté conectado. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a centrar en las magnitudes de fase, es decir, vamos a centrarnos en la tensión de fase y la intensidad de fase, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esa premisa, me da igual que esté conectado en estrella o en triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, yo tengo definidas 6 magnitudes, ¿vale? Tengo definidas U1, U2, U3 y tengo definidas intensidad I sub 1, intensidad I sub 2 e intensidad I sub 3. Estas son magnitudes de fase, tanto tensión de fase como intensidad de fase. Es decir, la U1, la tensión U sub 1 y la intensidad I sub 1 sería la tensión de fase y la intensidad de fase correspondiente a la rama monofásica 1, ¿de acuerdo? La U sub 2 y la I sub 2 sería la tensión de fase y la intensidad de fase correspondiente a la rama monofásica 2. Y por último, la U sub 3 y la I sub 3 será la tensión de fase y la intensidad de fase correspondiente a la rama monofásica 3, de ese circuito trifásico equilibrado, ¿de acuerdo? Ojo, sistema trifásico equilibrado, ¿vale? Es decir, todo el desarrollo del tema se va a basar en el concepto de circuito trifásico equilibrado. Si el circuito no fuese trifásico equilibrado, hay muchas de las conclusiones, por no decir la mayoría de las conclusiones que vamos a sacar en este tema, que no serían válidas, ¿de acuerdo? Entonces, este tema, igual que el anterior, nos centramos en un circuito trifásico equilibrado, que son con los circuitos con los que vamos a trabajar en este curso, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, vamos ahora a establecer una forma genérica tanto de U sub 1 como de I sub 1, ¿vale? Entonces, fijaos, en U sub 1, ¿qué vamos a suponer? Bueno, fijaos, raíz de 2 por U sub f, es decir, un determinado valor eficaz de la tensión, U sub f, por el seno de omega t. En este caso estamos suponiendo que la U sub 1 la estamos tomando como origen de fase 0, ¿vale? Ahora vamos a representar la I sub 1. Entonces, la I sub 1 será forma genérica raíz de 2 por el valor eficaz de la intensidad I sub f por el seno de omega t menos phi. Es decir, estamos suponiendo que esta intensidad está retrasada un determinado ángulo phi respecto a la tensión. Bien, con esto quedaría representado perfectamente la U sub 1 y la I sub 1. ¿Cómo quedaría entonces la U sub 2 y la U sub 3? Pues si admitimos que es un sistema de secuencia directa y para este desarrollo me da igual que el sistema sea de secuencia directa que sea de secuencia inversa, ¿vale? En este caso se ha supuesto de secuencia directa. Fijaos que U sub 2, en este caso se ha supuesto de retrasado 120 grados respecto a la U sub 1, ¿vale? Y por otro lado, la U sub 3 se ha supuesto evidentemente en adelanto 120 grados respecto a la U sub 1, ¿vale?
Evidentemente, en este caso, el orden de sucesión de la fase sería U1, U2 y U3. Bien, ¿y qué le pasa a la I2? Pues si estamos en un sistema trifásico equilibrado, como la I1 está retrasada a un ángulo phi respecto a la U1, pues obviamente la intensidad I2 estará retrasada un ángulo phi respecto a la tensión U2. ¿De acuerdo? Entonces, como el ángulo de la tensión U2 es omega t menos 120, que lo tenéis aquí arriba, pues le retraso phi. Y lo mismo haremos con la I3, es decir, como el ángulo de la U3 es omega t más 120, pues retrasado phi grados respecto a ese ángulo estará la I3. ¿Bien? Bien, estas serán las formas de onda de U1, I1, U2, I2 y U3, I3. Esto está en el dominio temporal. Vamos a suponer que quisiéramos representarlo esto en el dominio fasorial para que tengáis un poco claro cómo quedaría, ¿no? Entonces, si vamos al dominio fasorial, aquí tendríamos U1, ¿de acuerdo? Con gorro, obviamente. Hemos dicho que I1 estaría retrasado, I1, un ángulo phi, ¿vale? Y ahora la U2, si estamos en un sistema de secuencia directa, aparecería aquí, esta sería la U2, y la U3 estaría adelantado, U3, ¿vale? ¿Cómo estará la I3? Pues retrasado, I3, un ángulo phi. Y por aquí, retrasado, un ángulo phi, estaría la I2, ¿vale? Entonces, fijaos que I1, I3 e I2 formarían un sistema trifásico equilibrado. Bien, igual que U2, U1 y U3 formarían un sistema trifásico equilibrado de tensiones en ese caso. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la representación fasorial de las formas de onda en el dominio temporal que hemos visto anteriormente. Obviamente, entre U1, ¿vale? Entre U1 y U3 hay 120, entre U1 y U2 hay 120 y entre U3 y U2 hay 120. Igualmente, ¿vale? Entre I3 e I1 hay 120, entre I1 e I2 hay 120 y entre I3 e I2 hay 120 grados. ¿De acuerdo? Bien, entonces, partiendo de eso, vamos a ir ahora vamos a volver a la transparencia. Y lo que estamos haciendo ahora, lo que queremos calcular, es la potencia instantánea. Recordad que la potencia instantánea, en este caso, como es un sistema trifásico, pues tendremos que ir fase a fase. Es decir, la potencia instantánea será la potencia instantánea de la fase 1 más la potencia instantánea de la fase 2 más la potencia instantánea de la fase 3. ¿Cuánto vale la potencia instantánea de la fase 1? Pues el producto de U1 por I1. ¿Cuánto vale la potencia instantánea de la fase 2? Pues U2 por I2. ¿Y cuánto vale la potencia instantánea de la fase 3? U3 por I3. Que es justamente lo que tenéis aquí. Fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Vale? Bien, si hacemos esa suma, ¿vale? Y esta suma la podéis hacer sin ninguna dificultad, simplemente utilizando propiedades trigonométricas, el resultado es el siguiente. El resultado es 3 veces el valor eficaz de la tensión de fase por el valor eficaz de la intensidad de fase por el coseno de phi. ¿De acuerdo? Fijaos, ahora quiero que comparéis esta expresión con la expresión que resultaba de la potencia instantánea en un sistema monofásico. Si recordáis, ¿vale? Si recordáis, en un sistema monofásico, la potencia instantánea aparecía un término constante y después un término que dependía del tiempo, en un término fluctuante, cuyo valor medio era 0, ¿verdad? Y en aquel momento dijimos que ese término fluctuante, es decir, debido a que la potencia instantánea tenía un término fluctuante, ¿vale? Aparecían vibraciones en el eje de la máquina, etcétera, etcétera, ¿no? En los ejes de la máquina rotativas, obviamente. Bien, y dijimos en aquel momento, ojo, porque a partir de cierta potencia las máquinas ya dejan de ser monofásicas y son trifásicas simplemente precisamente por eso, ¿no? Por el tema de las vibraciones y demás, ¿no? Entonces, dijimos en aquel momento que cuando vimos el tema 4, la potencia instantánea, dijimos que cuando viéramos el tema de potencia instantánea en un sistema trifásico, veríamos el por qué se utiliza máquinas rotativas trifásicas a partir de cierta potencia. Bueno, pues aquí está el porqué. Fijaos, en este caso la potencia instantánea es constante. Por tanto, si el sistema es trifásico equilibrado y la máquina evidentemente está construida correctamente, obviamente la potencia instantánea es constante. Si la potencia instantánea es constante, significa que todos esos términos oscilatorios, es decir, que todas esas componentes dependientes del tiempo que aparecían en un sistema monofásico aquí ya no aparecen. Por tanto, las vibraciones ya no existen en las máquinas rotativas trifásicas. Ojo, si el sistema de alimentación es trifásico y la máquina está correctamente construida, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, lo que venimos a decir en algunas observaciones es que la potencia instantánea total de un sistema trifásico equilibrado es constante, no apareciendo términos fluctuantes. Por tanto, disminución de vibraciones, ruido y fatiga de los materiales en las máquinas rotativas trifásicas. ¿De
¿de acuerdo? Ojo, porque si el sistema no está equilibrado, entonces la potencia instantánea contendrá en general términos fluctuantes, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, la tendencia evidentemente es a que el sistema de alimentación sea trifásico equilibrado y la máquina esté correctamente construida de forma equilibrada, de manera que las vibraciones sean las mínimas posibles, ¿vale? Bien, ojo, aquí destaco una cosilla, ¿vale? Que simplemente, a modo de destacar ahora mismo, tampoco ahora mismo es simplemente para que lo tengáis claro. Es decir, como la potencia instantánea trifásica de un receptor trifásico equilibrado es constante, uno podría pensar de que realmente la reactiva ahí no juega ningún papel, ¿no? Como jugaba en el caso de un sistema monofásico. Bueno, pues lo cierto, eso no es verdad, ¿vale? Es decir, sí juega un papel la reactiva y sigue jugando exactamente el mismo papel que jugaba en un sistema monofásico, ¿vale? Es decir, el que la potencia instantánea trifásica no contenga términos oscilatorios no significa que cada una de las cargas en particular, ¿vale?, consuma reactiva. Es decir, si esta carga y esta carga son de carácter inductivo, evidentemente ese es un sistema trifásico equilibrado. Si esta es de carácter inductivo, esta será igual y esta será igual, quiere decir que las tres consumirán potencia reactiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, pero esto es una observación, ¿vale?, que tampoco ahora va a influir en todo lo que resta, ¿no? Bien, visto entonces que la potencia instantánea de un receptor trifásico es constante, es decir, no tiene términos fluctuantes, vamos a pasar ahora a ver todos los términos de potencia en un sistema trifásico, cómo quedarían, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el primero de ellos, y el primero de ellos es la potencia activa. Si recordáis, la potencia activa tiene una definición clara, ¿vale?, que también la estuvimos viendo en un sistema monofásico. Es decir, la potencia activa no es más que el valor medio de la potencia instantánea, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, en un sistema trifásico, el valor medio de la potencia instantánea, como es un término constante, pues es justamente el mismo valor. Es decir, el valor medio de una constante es la misma constante. Entonces, la potencia activa será 3 veces la tensión eficaz por la intensidad eficaz por coseno de phi. Es decir, 3 veces el valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la intensidad por coseno de phi, ¿vale? Fijaos que la potencia, esto es potencia trifásica, es decir, cuando estamos trabajando con un sistema trifásico, ¿vale?, en general ya es cuando nos piden o cuando estamos calculando los términos de potencia, son términos de potencia trifásicos, ¿vale? Salvo que nos digan lo contrario y nos den el valor monofásico, ¿vale?, el valor de una de las fases, o que nosotros trabajemos con la potencia de una de las fases. Pero lo normal es calcularlo de forma trifásica, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, la potencia activa está expresada en función de las magnitudes de fase, tensión de fase e intensidad de fase. La pregunta es, ¿cómo quedaría la expresión de la potencia activa en vez de expresarla en función de las magnitudes de fase, expresarla en función de las magnitudes de línea, ¿vale? Es decir, en función de U sub L y de I sub L, ¿de acuerdo? Bien, para ello, en primer lugar, vamos a considerar una conexión estrella. Claro, si yo tengo que pasar de tensión de fase e intensidad de fase a valores de línea, evidentemente tengo que tener en cuenta la conexión, ¿vale? Entonces, voy a considerar en primer lugar una conexión en estrella. Entonces, en una conexión en estrella, ¿qué relación existe entre la tensión de fase y la tensión de línea? Pues justamente esta, es decir, la tensión de fase, recordar que era la tensión de línea partido por raíz de 3. Y en una conexión en estrella, la intensidad de fase y la intensidad de línea coinciden, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, donde pone U sub F, sustituir y poner U sub L partido por raíz de 3. Y donde pone I sub F, poner I sub L, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda? 3 veces U sub L partido por raíz de 3, voy a ponerlo por aquí, 3 veces U sub L partido por raíz de 3 por intensidad de línea por coseno de phi. Entonces, 3 partido por raíz de 3, y multiplicamos arriba y abajo por raíz de 3, lo que nos queda es un raíz de 3, ¿de acuerdo? Entonces nos queda raíz de 3 veces UL por IL por coseno de phi. Insisto, multiplicando arriba y abajo por raíz de 3, es decir, 3 partido por raíz de 3, si multiplico por raíz de 3 y por raíz de 3 arriba y abajo, esto y este 3 se cancelan y me queda un raíz de 3, ¿vale? Entonces, expresada la potencia activa en función de las magnitudes de línea, nos queda que la potencia activa trifásica es raíz de 3 veces el valor eficaz de la tensión de línea por el valor eficaz de la intensidad de línea por coseno de phi. Ojo, una cosa, ¿vale? Una cosa importante. El phi que yo estoy utilizando aquí sigue siendo el mismo, es decir, este phi, ¿vale?, que viene de atrás, realmente este phi mide el desfase que existe entre la tensión de fase y la intensidad de fase. Es decir, fijaos que el phi, yo lo he definido aquí. Fijaos, el phi no es más que el desfase entre la tensión U sub 1 e I sub 1. O bien U sub 2 y sub 2, o bien U sub 3 y sub 3. Pero lo que quiero decir es que U sub 1 y sub 1 son tensiones
de fase e intensidad de fase. ¿De acuerdo? Son las dos tensiones e intensidad de fase. Por tanto, el ángulo phi sigue midiendo, sigue expresando el desfase entre la tensión de fase y la intensidad de fase, ¿vale? Correspondientes, es decir, la fase 1 tendrá la correspondiente, es decir, la correspondiente tensión de fase de la fase R y la intensidad de fase de la fase R. Y lo mismo para la 2 y lo mismo para la 3, ¿vale? Es decir, un error frecuente es confundir este ángulo phi como el de fase entre tensión de línea e intensidad de línea. No, es el de fase entre tensiones e intensidades de fase, ¿vale? Y aquí lo tenéis en rojo recalcado, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que tenéis en rojo recalcado en las transparencias es donde normalmente suele haber confusión, ¿vale? Y a la hora de representar un diagrama fasorial donde suele haber error, ¿de acuerdo? En referenciar una tensión o en intensidad con el de fase o entre magnitudes de línea, ¿de acuerdo? Bien, fijaos, hemos calculado la forma que tenía o cómo quedaría la potencia activa trifásica expresada en función de las magnitudes de línea, ¿verdad? Para una conexión en estrella. Bien, ¿y qué pasa si la conexión es triángulo? Es decir, hemos supuesto una conexión estrella, ahora vamos a suponer una conexión triángulo. Fijaos, en una conexión triángulo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la tensión de fase y la tensión de línea coinciden, mientras que la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea partido por raíz de 3. O sea, es decir, donde pone U sub F, ahora tenemos que poner U sub L, y donde pone I sub F, ahora tenemos que poner I sub L partido por raíz de 3. ¿Vale? ¿Qué nos queda entonces? Pues nos queda 3 veces por U sub L, 3 veces por U sub L. Ahora nos queda el I sub F, es decir, por I sub L partido por raíz de 3 y por coseno de phi. Nos va a quedar el 3 partido por raíz de 3, que es raíz de 3, por tanto nos sigue quedando raíz de 3 veces UL por IL por coseno de phi. Es decir, nos sigue apareciendo exactamente la misma expresión que teníamos para el caso anterior de conexión en estrella. Es decir, que ya tenemos dos expresiones para el cálculo de la potencia activa trifásica. 3 veces tensión de fase por intensidad de fase por coseno de phi, o bien raíz de 3 veces UL, es decir, tensión de línea por coseno de phi. De cualquiera de las dos maneras la podemos calcular, ¿vale? Bien, esta sería la potencia activa trifásica. Lo mismo que estamos diciendo para la potencia activa trifásica, podemos decirlo para la potencia reactiva. Lo único que tenemos que hacer es sustituir el término coseno por el término seno, ¿vale? Y las expresiones son similares, es decir, la potencia reactiva expresado en función de las magnitudes de fase será 3 veces la tensión de fase por intensidad de fase por el seno de phi, mientras que la potencia reactiva trifásica expresada en función de las magnitudes de línea será raíz de 3 veces por la tensión de línea por intensidad de línea por el seno de phi, ¿de acuerdo? Bien, entonces, insisto una vez más, es decir, el ángulo phi mide el desfase entre las correspondientes tensiones e intensidades de fase, ¿de acuerdo? Esto sí hay que tenerlo muy claro. De todas maneras, luego en los problemas también incidiremos sobre ello. Bien, fijaos, hemos definido ya o hemos ampliado la definición que teníamos de potencia activa y reactiva al caso trifásico y ahora nos quedan los dos términos de potencia que vimos en el caso monofásico, que es la potencia compleja y la potencia aparente. En cuanto a la potencia compleja, recordar que es el número complejo formado por la potencia activa y el número imaginario la potencia reactiva, ¿vale? Evidentemente, esto ya es potencia activa trifásica y potencia reactiva trifásica, ¿vale? Si quisiéramos calcularlo en función de fasores, recordar que la potencia compleja de un sistema monofásico era el producto de U con gorro por I con gorro conjugada, es decir, el producto del fasor tensión por el fasor intensidad conjugado, ¿vale? Bueno, pues si queremos hacer lo mismo ahora, en el caso trifásico, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sería 3 veces por la potencia monofásica con gorro, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos calcular la potencia compleja de una de las fases? Pues muy sencillo, la tensión de una de las fases con gorro por la intensidad de esa misma fase conjugada. O, ¿vale? De la fase 2 o de la fase 3, ¿de acuerdo? Es decir, de cualquiera de las tres maneras lo podemos hacer. Entonces, la potencia compleja, insisto, lo podemos calcular o bien como P más JQ, o bien cogiendo una de las fases y calculando su potencia compleja. Por ejemplo, de la fase 1, ¿vale? Tensión con gorro de la fase 1 por intensidad de fase 1 con gorro de la fase 1. ¿De acuerdo? Evidentemente, este último cálculo lo podemos hacer o bien con la fase 1, o bien con la fase 2, o bien con la fase 3.
claro, si nosotros, por ejemplo, tenemos definido el monofásico equivalente, ¿vale? Si nosotros tenemos definido el monofásico equivalente de la fase 1, pues lo lógico es calcular la potencia de una de las fases, ¿vale? De la fase 1 y multiplicarla por 3 para calcular la potencia trifásica compleja. ¿De acuerdo? Bien, una vez definida la potencia compleja, ahora nos queda la última término de potencia, que es la potencia aparente. No es más, recordáis que la potencia, el módulo de la potencia compleja, ¿de acuerdo? Entonces, si sacamos módulo aquí, en esta expresión de aquí, voy a borrar, ¿vale? Sacamos módulo en esta expresión de aquí, pues nos quedará 3 veces UF por IF, o, evidentemente, si utilizamos expresiones de magnitudes de línea, es decir, si esta P la definimos como raíz de 3 veces UL por IL por coseno de phi más J raíz de 3 veces UL por IL y por el seno de phi, ¿vale? Nos quedará entonces el módulo como raíz de 3 veces UL por IL. O bien aquí sustituyendo UF por IF, ¿vale? Si es conexión estrella o triángulo, que ya hemos visto que va a salir lo mismo, ¿vale? Así que raíz de 3 veces UL por IL o raíz cuadrada de t al cuadrado más q al cuadrado. ¿De acuerdo? Todas estas expresiones son equivalentes, obviamente, ¿vale? Entonces, no se trata que las aprendáis de memoria, simplemente que las razonéis, ¿vale? Cuantas más expresiones manejéis, pues cuando estéis resolviendo un problema, más soltura vais a tener y más fluidez a la hora de ir calculando todos los términos de potencia, ¿vale? Bien, pues estos son todos los términos de potencia que nos vamos a encontrar en un sistema trifásico. Si os fijáis, son exactamente los mismos que teníamos en un sistema monofásico, pero ahora ampliado a un circuito trifásico equilibrado, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el punto de factor de potencia, que vamos a definir primero lo mismo que hicimos en el caso monofásico, vamos a definir el concepto de factor de potencia y después lo que vamos a hacer es mejorar. Aquí nos vamos a entretener ya en expresar o en demostrar o en razonar un factor de potencia cuando es bueno o cuando es malo, porque ya eso lo hicimos en el caso monofásico. Aquí es exactamente igual, es decir, el mismo razonamiento que hicimos en el caso monofásico para decir que un factor de potencia era bueno o malo, dependiendo de su valor, obviamente, sigue siendo válido ahora. Bien, fijaos, si recordáis la definición de factor de potencia, ¿vale? Que era el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente, pues aquí sigue siendo exactamente lo mismo, ¿vale? Cociente entre la potencia activa y la potencia aparente. Potencia activa, la potencia aparente es esta, o bien expresado en función de magnitudes de línea o magnitudes de fase, ¿vale? Aquí se ha expresado en magnitudes de línea, pero da igual. Lo cierto es que este raíz de 3 veces UL por IL por coseno de phi, que no es más que la potencia activa trifásica, ¿vale? Se cancelaría, ¿vale? Con raíz de 3 veces UL por IL, que es la potencia aparente. Y por tanto nos quedaría solamente que el factor de potencia es igual al coseno de phi, ¿vale? Ese phi que define. Recordad, el phi define el desfase entre la tensión de fase y la intensidad de fase de una de las fases. Obviamente, si estamos en un sistema trifásico equilibrado, las 3 fases son iguales. Por tanto, ese phi será igual a las 3 fases, ¿vale? Ese phi marcará el desfase entre la tensión de la fase de la fase 1 y la intensidad de fase de la fase 1. También marcará el desfase entre la tensión y la intensidad de fase de la fase 2 y también marcará el desfase entre la tensión y la intensidad de fase de la fase 3, ¿de acuerdo? Si el sistema, si el circuito estuviese desequilibrado, obviamente ya este factor de potencia no tendría ningún sentido igualarlo a un coseno de phi. ¿Por qué? Porque cada una de las 3 fases tendría un coseno de phi distinto, ¿vale? Digo, no tendría sentido en principio, aunque luego en la práctica se haga de una determinada manera que es muy similar a como se hace en el caso equilibrado, ¿vale? Exactamente lo mismo que dijimos en el tema 4 cuando definimos el factor de potencia, dijimos que el factor de potencia, el numerito, el coseno de phi, no da ninguna indicación de si el sistema es inductivo o es capacitivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el coseno de menos 30 y el coseno de más 30 es exactamente el mismo valor, ¿vale? Entonces, evidentemente, a este coseno de phi hay que ponerle un apellido, es decir, hay que poner coseno de phi o inductivo o capacitivo, ¿vale? Para ya dar la definición completa del factor de potencia. Bien. Vale. Espero que esto, evidentemente, todas estas cosas ya son casi de repaso de lo que estuvimos viendo en el tema 4. Bien, ahora vamos a centrarnos, obviamente, un coseno de phi malo, ya sabemos, ¿no? Un coseno de phi malo es todo lo que se separa de 1, es decir, un 0,6, 0,5, 0,7 es un coseno de phi relativamente malo, mientras que un coseno de phi de 0,92, 0,93 sería un coseno de phi bueno, ¿vale? El coseno de phi ideal, ya sabéis que es un coseno de phi igual a la unidad, ¿vale?
Bien, eso es simplemente recordando un poco lo que analizamos en un circuito monofásico que sigue siendo válido ahora. Bien, ahora, ¿dónde está la dificultad? Fijaos, en un circuito monofásico teníamos una carga inductiva y decíamos que esa carga inductiva tenía un factor de potencia relativamente malo y queríamos mejorar el factor de potencia del conjunto, ¿vale? Y para ello, suponemos que tenemos una carga inductiva con un coseno de phi malo, lo que hacíamos era poner en paralelo con esa carga inductiva un condensador. ¿Por qué un condensador? Pues porque era un elemento pasivo capaz de dar reactiva. Parte de la reactiva que necesita esa carga inductiva. De manera que si parte de la reactiva que necesita la carga inductiva se la estamos dando con el condensador, evitamos que la red donde está conectada carga y condensador dé reactiva o dé tanta reactiva como al principio, ¿vale? Es decir, estamos disminuyendo la reactiva que tiene que dar la red. Y si disminuimos la reactiva que tiene que dar la red, estamos mejorando el factor de potencia del conjunto, ¿vale? Insistiendo, evidentemente, que la carga inductiva va a seguir consumiendo la misma reactiva. Lo que cambia es el conjunto carga inductiva más condensador. Entonces, ese conjunto sí va a absorber menos reactiva que la carga inductiva por separado, ¿vale? Entonces, en aquel momento, pues, esa fue lo que hicimos y lo que se estudió. Es decir, así estudiamos la mejora o la compensación de reactiva. Bien, ¿en qué cambia ahora? Bueno, ahora cambia en el que estamos en un sistema trifásico y, por tanto, si en un sistema monofásico tenemos que incorporar un único condensador, ahora como tenemos un sistema trifásico, tendremos que incorporar 3 condensadores. 3 condensadores conectados en estrella o en triángulo, ¿vale? De manera que sean capaces de dar parte o toda la reactiva que me está absorbiendo la carga inductiva. Es decir, vamos a ir a la imagen. ¿Vale? Aquí tenéis una carga inductiva que me está absorbiendo una determinada potencia activa y una determinada potencia reactiva. Esta es mi situación original, ¿vale? En triángulo de potencias, P más JQ, ¿de acuerdo? Y la potencia compleja S, ¿vale? Ángulo phi es el ángulo phi original, es decir, que el coseno de phi será el coseno de phi original, ¿vale? Queremos mejorar ese factor de potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues incorporar en paralelo con la carga inductiva una batería de condensadores. ¿Por qué se pone batería de condensadores? Porque ya no es un único condensador. Ya serían 3 condensadores conectados en estrella o en triángulo, ¿vale? Entonces, esa batería de condensadores me va a tener que suministrar una determinada potencia reactiva. Bien, fijaos, la carga inductiva, ¿vale? Sigue consumiendo la misma potencia activa y reactiva. Pero como ahora le añadimos esta carga reactiva que me está dando los condensadores, aparece, es decir, la Q que me tiene que dar ahora la red, ¿vale? Va a ser una Q sub n, ¿bien? Que en principio va a ser menor que la que inicialmente tenía que dar. Fijaos, aquí la red, en el caso número 1, ¿vale? En este caso, vamos a poner este caso 1 y este caso 2, ¿vale? En el caso 1, la red tiene que dar toda la potencia reactiva que me está absorbiendo la carga inductiva. Mientras que en el 2, la red solamente tiene que dar Q sub n. ¿Y esta Q sub n cómo se calcula? Pues obviamente como diferencia de Q menos Q sub c, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcular la Q sub c? Como paso previo para calcular los condensadores. Bueno, pues simplemente utilizando el triángulo de potencia, igual que hicimos en el caso monofásico, ¿vale? Mi situación original, ¿vale? Toda esta sería mi situación original, ¿bien? Y ahora mi situación final es que a esta potencia reactiva hay que sumarle lo que me dan los condensadores, ¿vale? Y el resultado es justamente hasta donde yo quiero compensar, ¿vale? Entonces, como dato, recordáis que me daban el phi n, que es a donde yo quiero compensar mi phi original, y P, que no cambia. Evidentemente, la potencia activa no cambia antes y después. ¿Bien? Entonces, simplemente haciendo el triángulo rectángulo, la tangente, calculando tangente de phi y tangente de phi sub n, ¿vale? Pues obtenemos esta relación de aquí. Ojo, por esta relación, ¿vale? Este Q sub c tiene signo, ¿vale? Es decir, tal como está calculado, tiene signo. O sea, tiene signo, está calculado como absorbido, ¿de acuerdo? Como una potencia absorbida, por tanto, en este caso, evidentemente, va a salir negativa, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya sabéis que a mí me gusta trabajar cuando estoy hablando de compensación con valores absolutos, ¿vale? Pero aquí las transparencias pues se han utilizado con su signo correspondiente, ¿vale? No os preocupéis que cuando hagamos problemas ya quedará claro porque pintaré el triángulo de potencias para que lo veáis claramente de dónde sale esta expresión de aquí. Bien, pues esta sería la potencia reactiva que tiene que suministrar esta batería de condensadores. Todavía no sabemos la conexión, es decir, puede estar conectado en estrella, ¿vale? Puede haber una conexión en estrella o podemos conectar esos 3 condensadores en triángulo. Sea en estrella o sea en triángulo, me tienen que dar esta potencia reactiva. Por tanto, ahora el trabajo será pasar de la potencia reactiva al valor de cada uno de los condensadores, ¿de acuerdo? Y para ello habrá que considerar 2 partes. Una, o se conecta en estrella, o 2, se conecta en triángulo. Bien,
Vamos a suponer que conectamos los condensadores en estrella. Entonces, si los conectamos en estrella, vamos a calcular lo que he llamado yo aquí C estrella, ¿vale? Evidentemente, estamos trabajando con un sistema trifásico equilibrado, por tanto, los tres condensadores tienen que ser exactamente iguales. Entonces, fijaos, la potencia reactiva que tiene que dar cada uno de los condensadores, ¿cuánto vale? Pues justamente 1/3 de la potencia que tienen que dar los tres, ¿no? Bien, entonces, ya tengo aquí la potencia reactiva de un único condensador. ¿Cuánto vale la potencia reactiva de un condensador? Recordar que un condensador sometido a una determinada tensión, ¿vale? Una determinada capacidad, ¿vale? Entonces será la potencia, ¿vale? La potencia será la potencia reactiva de ese condensador es U al cuadrado partido por la impedancia, ¿vale? Y la impedancia es 1 partido por omega y por C. Bien, esto sería el caso monofásico. Bien, entonces, fijaos, yo aquí tengo una fase, así que digo que es U sub F al cuadrado, la tensión de fase es esta es la tensión de fase, partido por 1 partido por omega y C, que sube arriba multiplicando. ¿Por qué le pongo el signo negativo? Porque la potencia de un condensador es negativa, ¿vale? Entonces, si la Q sub C ya la he calculado antes con su signo, aquí tengo que poner un signo, porque esta me va a venir con signo negativo. Con este signo negativo se van a cancelar y al final la capacidad me va a salir positiva, ¿vale? Si no, me va a salir una capacidad negativa, cosa que no tiene sentido, ¿vale? Entonces, hasta aquí no hay ninguna duda. Hasta aquí no hay ninguna duda. Ahora lo que hacemos es pasar a valores de línea. Entonces, como estamos en una carga conectada en estrella, recordar que la tensión de fase es igual a la tensión de línea partido por raíz de 3. Bueno, pues donde pone tensión de fase voy a poner tensión de línea partido por raíz de 3. Y como va al cuadrado, el raíz de 3 al cuadrado me queda como 3. Así que esta es la expresión final que resulta, voy a señalar aquí, la expresión final que resulta para obtener la C estrella, ¿vale? Despejando, está la expresión. Insisto, el signo negativo hay que ponerlo aquí, porque la Q sub C va a entrar con signo negativo. Es decir, la Q sub C va a venir con signo negativo. Con este signo negativo va a quedar positivo y la C va a quedar positiva, ¿vale? Entonces, fijaos, la C estrella, es decir, el valor de cada una de las capacidades de los tres condensadores es la potencia reactiva trifásica dividido por la tensión de línea al cuadrado por omega. Recordar que omega es 2 por pi por la frecuencia. Así que dependiendo dónde esté, en qué red esté calculando el condensador, ¿vale? Pues ese condensador podrá tener un valor u otro dependiendo de la frecuencia de la red. Es decir, no es lo mismo calcular el condensador, por ejemplo, en una red de 50 Hz o para una red de 60 Hz, ¿vale? Bien, esta sería la capacidad en el caso de condensadores conectados en estrella. Ojo, ojo. Es decir, una vez que obtengo el C estrella, si yo quiero construir físicamente esto, lo que tendría que ir al mercado y comprar 3 condensadores de esta capacidad. 3 condensadores de esta capacidad, ¿vale? Entonces los compro, los conecto en estrella y directamente lo conecto a la carga, ¿vale? ¿De acuerdo? No vale comprar un condensador de 3 veces esa capacidad. Insisto, 3 condensadores de esta capacidad. Bien, vamos a suponer ahora que en vez de optar por una conexión en estrella, opto por una conexión en triángulo. Algo así, ¿de acuerdo? Entonces tendría C triángulo y C triángulo. Mismo análisis, es decir, la potencia reactiva de una de las fases será la potencia reactiva trifásica dividido por 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto quedará? Pues tensión de fase al cuadrado por omega y por C triángulo. ¿Bien? ¿Qué cambia? Pues cambia ahora esta parte de aquí que estoy señalando. ¿Por qué? Porque ahora la relación entre la tensión de línea y la tensión de fase es distinta al caso estrella. Ahora la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Por tanto, donde pone tensión de fase, directamente sustituyo tensión de línea. Y me queda entonces que la C triángulo, es decir, la capacidad de uno de los condensadores de la conexión triángulo, es justamente Q sub C partido por 3 veces tensión de línea al cuadrado partido por omega. ¿Vale? Entonces, ahora quiero que comparéis. Es decir, si opto por la conexión triángulo, pues ya digo, los mismos comentarios que hemos hecho para estrella. Es decir, ahora tendría que ir al mercado y comprar 3 condensadores de esta capacidad, de C triángulo. ¿Vale? Y conectarlo en triángulo, y una vez que lo tenga conectado en triángulo, a la carga. Bien. La pregunta es, fijaos, en este caso, si comparamos esta capacidad con esta capacidad, nos damos cuenta, obviamente, que la capacidad exigida del condensador, la capacidad que requerimos por cada uno de los condensadores, si optamos por la conexión triángulo, es 3 veces inferior a la capacidad que se requiere si optamos por la conexión estrella. ¿De acuerdo? Fijaos que es 1/3, ¿vale? Entonces, si uno tuviera que tomar una decisión de qué tipo de conexión utilizar, bajo criterio de capacidad única y exclusivamente, ¿vale? Entonces optaría por una capacidad, por una conexión triángulo. ¿Por qué? Pues porque necesito 1/3 de capacidad solamente.
Claro, ¿por qué necesito 1/3 de capacidad? Porque la tensión a la cual está sometida cada uno de los condensadores es justamente una tensión, la tensión de línea, ¿vale? Mientras que aquí es la tensión de fase, ¿vale? Sí, en este caso, la tensión de línea, la tensión de fase es raíz de 3 veces, es decir, que en este caso, ¿vale? La tensión a la cual está sometida este condensador es raíz de 3 veces superior a la de este, ¿vale? Evidentemente, si tengo una menor tensión, necesito más capacidad. ¿Que tengo mayor tensión? Tengo menor capacidad, ¿vale? Para suministrar la misma potencia reactiva. Es decir, la premisa, evidentemente, que en ambos casos tengo que suministrar la misma potencia reactiva, ¿vale? Entonces, insisto, bajo el criterio de capacidad, evidentemente optaría por una conexión triángulo, pero ojo, porque en tensión, ¿vale? Fijaos que estos condensadores están sometidos a una tensión raíz de 3 veces inferior a la de conexión triángulo. Por tanto, a partir de cierta tensión, quizá resulta más interesante la conexión estrella que la conexión triángulo, simplemente porque es más barato el dar capacidad que el dar aislamiento. Tener en cuenta que el que pueda soportar más o menos tensión significa que tiene que tener un mayor o menor nivel de aislamiento, ¿vale? Entonces, para baja tensión, lo normal es que estén todos los condensadores aislados para 1000 voltios, ¿vale? Independiente de la tensión que tengamos de 1000 para abajo, y por tanto, ahí quizá el criterio que prima sea la capacidad y no tanto la tensión. Entonces, si tenemos que compensar el factor de potencia, por ejemplo, un motor de baja tensión, pues quizá habría que decantarse por una conexión en triángulo en vez de estrella. ¿De acuerdo? Bien, antes de terminar con la mejora del factor de potencia, quiero que entendáis los problemas que se nos pueden plantear, ¿vale? Entonces, los problemas, porque ya digo que ya en un sistema trifásico sí nos permite ya jugar y ir a la realidad, ¿vale? Entonces, la realidad es la siguiente. Entonces, un primer caso que nos podemos encontrar es la compensación de una carga, ¿vale? Grande, constante, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo, vamos a compartir pizarra. Vamos a poner aquí los casos que se nos pueden dar, ¿vale? Entonces, un primer caso que nos podemos encontrar, ¿vale? Es un caso en el cual P y Q sean constantes, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos dos opciones. O solamente requerimos Q sub C, ¿vale? Solamente requerimos Q sub C o requerimos C. Es decir, fijaos, yo tengo, por ejemplo, un edificio que tengo que compensar. Un edificio o una carga grande cuya P y Q son más o menos constantes. Entonces, directamente calcularía la Q sub C y a partir de ahí iría al fabricante. ¿De acuerdo? Y el mismo fabricante me va a suministrar la batería de condensadores, ¿de acuerdo? Con los condensadores, con el valor de la capacidad calculado por él mismo. ¿Vale? O, ¿vale? Este sería un caso. Segundo caso, yo tengo una carga, imaginaros que yo tengo un motor, he comprado un motor, ¿vale? Con P y Q más o menos constantes, va a funcionar en régimen permanente más o menos con una P y Q constantes y quiero compensarlo. Entonces, en ese caso, no me voy a quedar en Q sub C, sino voy a bajar a C. Es decir, a partir de Q sub C, calcularé la C, ¿vale? Optaré por alguna de las conexiones, o bien una estrella, ¿vale? O bien triángulo y calcularé la C. Compraré los C y lo instalaré, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, sí tengo que bajar a C. Y después queda un segundo caso, ¿vale? Que es casi igual que el primero que hemos descrito, el de Q sub C, ¿vale? Que es P y Q variable, ¿vale? Entonces, en el caso de que tengamos, por ejemplo, un edificio grande, como puede ser la escuela, por ejemplo, en el cual la potencia activa y reactiva sean variables, entonces, en este caso, habrá que calcular una Q sub C en rango, ¿vale? Es decir, un rango de Q sub C máxima y mínima, ¿vale? Entonces, con esa Q máxima y mínima me iría al fabricante y él me suministraría una batería regulable de condensadores, ¿de acuerdo? Entonces, él mismo ya tendría metido dentro del equipo el valor de las capacidades correspondientes y en ese caso, evidentemente, por cada una de las fases, en vez de tener un único condensador, lo que habría serían muchos condensadores en paralelo con sus respectivos interruptores, de manera que el sistema automático, ¿vale? Decida cuántos condensadores hay que meter en cada momento, dependiendo de cuánto valga la P y la Q, ¿vale? Tener en cuenta que P y Q me definen un phi, ¿vale? Entonces, a partir de ese phi, calcularía el phi objetivo, el phi nuevo que quiero obtener y con ese phi nuevo decide cuáles son los condensadores que tiene que estar metiendo y sacando, ¿vale? Eso sería una batería automática de condensadores, es decir, que puede regular el factor de potencia de forma continua, ¿de acuerdo? Bien, esto sería la casuística, el caso que todos los casos, digamos, que nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? Bien, ojo a una cosa, es decir, cuando tenéis una industria, ¿vale? Y hablo, por ejemplo, de una industria grande,
¿de acuerdo? Una industria, imaginaos que este sería el centro de transformación, ¿vale? De esa industria, y a partir de aquí tiene una serie de elementos conectados. Imaginaos que a partir de aquí sale, por ejemplo, un motor trifásico. Quiero que lo entendáis para uno y lo mismo lo vais a entender para todo, ¿vale? Entonces, aquí tenéis dos opciones. O bien compensáis aquí de forma conjunta en el centro de transformación, es decir, yo tengo toda mi industria con una P y con una Q, y aquí metéis la compensación, ¿vale? Esa sería una opción. Y otra opción es que compenséis, por ejemplo, este motor, si consume mucha reactiva, es que compenséis justamente aquí. Entonces, quiero que entendéis la diferencia. Si este motor lo compensáis, imaginaros que esta línea, pues yo qué sé, es, 1000 metros, ¿vale? Por poner un ejemplo, 1000 metros. Entonces, si compensáis aquí, ¿qué significaría? Pues significa que la potencia reactiva que me está demandando este motor se la estoy dando aquí, ¿vale? Por tanto, estoy evitando que por aquí circule parte de I sub R, ¿vale? Esta I sub R la estoy evitando. Si este condensador no lo pongo aquí, sino que directamente compenso aquí, ¿qué ocurre? Pues que esta I sub R estaría circulando por aquí. Y si esta I sub R circula por esta línea, esta I sub R, junto con la I sub A, estarían provocando pérdidas Joule. Pérdidas Joule que las está pagando el cliente, es decir, el dueño de la industria, ¿vale? No la está pagando la compañía, la está pagando el dueño, ¿vale? Entonces, si tenemos una industria que está trabajando, por ejemplo, las 24 horas, pues obviamente estos son 24 horas produciendo pérdidas. Entonces, interesa ir a compensar justamente el elemento. Es decir, si tenemos muchos elementos distribuidos, probablemente resulte interesante ir compensando el factor de potencia al elemento particular. ¿De acuerdo? Entendido esto, ¿no? Bien, pues con eso acabamos la parte de teoría que quería ver, ¿de acuerdo? Hasta el momento, ¿vale? Esta sería la parte de teoría, ¿vale? Entonces, mañana nos quedaría por ver el punto 4, que es la medida de potencia del sistema trifásico de equilibrio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a resolver un problema, el problema 1 del boletín, para que veáis cómo se trabaja con las potencias trifásicas, ¿de acuerdo? Es un problema sencillito, ya más amplio, porque coge también el cálculo de la potencia total, el cálculo de la intensidad de línea, el factor de potencia total, y después también se compensa el factor de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación.